sí me he encontrado con algo subyacente en todo ello, verdaderamente importante. Emilio acaba de hablar ya y citar a Salvador Freixedo, que está aquí porque es el autor de libros como Israel, Pueblo Contacto, La Granja Humana y Defendámonos de los Dioses. Salvador, ¿por qué unos han sido contactados, otros no? ¿Hay unos elegidos, como siempre? ¿Qué pasa? Bueno, yo no tengo la respuesta a eso, pero he llegado a la conclusión de que algunos son por pura chiripa, que van una noche por una carretera solitaria en un sitio donde coincide que ha habido a lo mejor una oleada de ovnis y por eso los agarran allí. Y otros, pero la mayor parte viene ya desde la infancia y probablemente su madre o su padre ya fueron. Eso viene por generación porque lo vienen estudiando así. Cuando son sometidos a hipnosis, pues se ve que desde niño a lo mejor no se acordaba y tiene ya 40 años, de niño ya le hicieron la primera cosa. No podría faltar con nosotros también esta noche Miguel Blanco. Ustedes ya le conocen, hombre de la radio, Espacio en Blanco, de Onda Cero. ¿Hay mucha gente contactada? Porque tú hablas con mucha gente. Si juzgáramos por toda la gente que debe estar contactada, yo creo que hay un alto índice de personas contactadas. Yo creo que se está contactando evidentemente con algo, quizá con alguna inteligencia superior, probablemente esta noche hablaremos de ello, pero también creo que hay mucha locura, hay demasiada locura en este tema y la gente está conectando probablemente con su propio inconsciente o con otra serie de historias que le lleva a fabular, un tema altamente peligroso desde mi punto de vista. Y esta experiencia que tú tienes desde la radio, sorprendente, ¿no? De la gente que te va explicando sus propios contactos y cómo habla con los extraterrestres, ¿no? Es muy curioso, un poco estoy en lo que decía Fernando, ¿no? Después de que llevas mucho tiempo metido en el fenómeno, ya no puedes tener una postura muy simplista. Es todo muy complicado, hay demasiados datos para tener en cuenta y al final uno acaba diciendo que no sabe absolutamente nada, como si nos enfrentáramos de nuevo ante el fenómeno. A ver, es la misma experiencia la que tú tienes, José Quijarro, que es investigador del fenómeno OVNI. Bueno, yo tal vez, a diferencia de lo que decía Freixedo, creo que el fenómeno ha ido variando ostensiblemente a lo largo del tiempo. Y que ya no encontramos tal vez esa casuística en la que el individuo en un momento dado era abordado en una solitaria carretera o era contactado, valga el término, en un lugar solitario, sino que cada vez este fenómeno se ha ido transformando más hacia una especie de experiencia mística, ¿no? Tal vez ahondaremos mucho más en ese aspecto. Creo que el contacto es una experiencia personal intransferible y que de esa experiencia moderna, porque se ha ido adecuando un poco al contexto en el que se desarrolla y en los lugares en los que se desarrolla, podemos extraer toda una serie de filosofías que nos harán cambiar la vida. Probablemente habrá tiempo de discutir sobre ello. Hilde Menzel es una persona que lleva mucho tiempo también estudiando, 30 años, ¿no? 39. 39 años, el fenómeno ufológico. Sí. Empecé con Fernando Sechma, que fundamos en el año 54 la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio. Y desde entonces vengo estudiándolo, primero en España y luego en Alemania, y luego he ido a muchos congresos. En Acapulco conocí al amigo Salvador. Y desde luego, de lo que dicen de los extraterrestres, hay un error en la concepción, porque figúrense la cantidad de razas que hay en la Tierra. Multipliquen esto por el universo y verán las especies que tiene que haber en el universo. Licerio Moreno, ¿estás pensando lo mismo que es ufólogo también, investigador, hasta cierto punto contactado? ¿Estás de acuerdo con eso que nos acaba de decir, que son visitantes del espacio? Ya ha cambiado un poco el esquema de todos los demás. Yo creo que sí, que son... Yo soy un investigador que, comprometido con la tarea de rebatir mis propias creencias, me encontré con ellos nada más, y con evidencias, ¿no? Entonces creo que sí, que vienen visitas múltiples, y a lo largo de todos estos años, llevo 27 años investigando, y a través de una asociación que es Adonai, que tiene esa versión mística que decía Josep Guijarro, me encontré con un paralelismo muy directo entre espiritualidad y ovni, que es interesante de dialogar. Lo mismo que también te encuentras con la paranoia de turno y con la esquizofrenia correspondiente, claro. Han hablado ya de gente del espacio que nos visita. ¿Es así? Bueno, yo creo que es la tesis extraterrestre y la que no es. Yo creo que algunos vienen de fuera, ¿verdad? Aunque eso mucha gente no le gusta hacerlo, pero algunos vienen de fuera. Y no porque lo digan ellos, porque dicen muchas mentiras. Y otros, en cambio, son de aquí, siempre han estado aquí. Porque este fenómeno del contactismo es más viejo que el hambre.
Para mí no hay diferencia ninguna entre un contactado de hoy y un fundador de religiones. Todo se contactaba con un ser superior, incluido el fundador del cristianismo, todos ellos. Todas las religiones han empezado con un contacto entre un chamán, entre un medium espiritista, por ejemplo. Un espiritista, ¿con quién se conecta? Ese se conecta con unos tipos que ya no son humanos, fueron humanos, o que se conecta con muertos, pero también, para mí, cumple la esencia del contactismo, que es un fenómeno psíquico trascendente. Bien. Yo estoy de acuerdo con eso, sin embargo, Salvador, tendrás en cuenta que últimamente hay mucha más gente que contacta, como si estuvieran avisando, que es lo que dicen algunos contactos de la gran crisis que se avecina. Y los mensajes van un poco por ahí, quizá también lo veamos en esta parte. Sí, hay más, pero eso no quiere decir, es que está cambiando un poco la cosa, pero ojo, que siga habiendo contactos muchas veces yo noto aquí en España que la gente está circunscrita a lo que pasa en España, pero vayan ustedes al Brasil, vayan a Argentina y verán si sigue habiendo en las carreteras gente que se las llevan, ¿verdad? Vayan a Estados Unidos, miren lo que está pasando ahora, sobre todo en el oeste de Estados Unidos, en Arizona, Nuevo México, por ahí, no lo digo yo, lean las revistas de Estados Unidos, ya verán. Miren ustedes que en uno de los centros más importantes del mundo, el más importante casi, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, de lo más en tecnología, pues un ingenierazo de ahí, de ese instituto, más un psicólogo de la Universidad de Harvard, ¿verdad? La primera universidad de Estados Unidos, acaban de tener para contactados, para estudiar el fenómeno del contactado y de las abducciones, y han tenido, y no admitieron a la prensa. ¿Quién fuerza a esos señores? Porque ven que ciertamente el fenómeno está cogiendo cada vez más fuerza. ¿Está riendo, Hilde? Es que claro, los que tú te refieres, de los que están, yo no los llamo extraterrestres, los llamo astrales. Son los seres que se han muerto y no saben que están muertos y quieren intervenir en la Tierra y se agarran a los que tengan su misma vibración. ¿Y hay personas que podrían confundir a los extraterrestres con estos seres? Pues claro que sí, porque ellos pueden coger cualquier forma. Fernando. Sí. Hay algún dato que considero importante, ¿no? Y es que en la medida que el fenómeno OVNI se ha ido acercando a los grandes núcleos urbanos, a las ciudades, yo creo que la cota de extrañeza, de rareza de ese fenómeno se ha disparado. Mientras nos hemos enfrentado a un fenómeno que acontecía en las carreteras, que acontecía en las zonas rurales, pues todo ha sido un contacto personal intransferible, pero cuando estos ovnis han llegado a las grandes ciudades, cuando nos hallamos frente a macroavistamientos, de esos macroavistamientos hay personas que tienen una experiencia personal, mística, una experiencia espiritual, de contacto con estas entidades. No vamos a entrar entre si son extraterrestres, si vienen de otros universos paralelos, etcétera, etcétera. Yo creo que la esencia es que realmente la persona que vive ese contacto y que lo cree ciertamente, cambia su rumbo de vida. Y habrá que examinar si también es para bien o para mal, y que es poco importante discernir si se estaba contactando con un ser desencarnado o con un extraterrestre o simplemente con nuestra mente inconsciente. Lo importante es el cambio que de ahí se ha dado. No, yo estaba pensando al escucharos que habría que dar la vuelta. Estamos hablando, se habla habitualmente del contactismo como parte del fenómeno OVNI. Y el contactismo es, como dice Salvador, un fenómeno muy antiguo que puede acogerse dentro de todo tipo de ámbitos y que el fenómeno OVNI es uno de los aspectos que pueden implicarse dentro del contactismo. A priori, en una primera ojeada. Luego después, cuando ese contacto se materializa en pruebas objetivas, que las hay, los escépticos pueden no creerlo si no quieren y hacen muy bien, pero bueno, los que estamos en el tema, en una ocasión o en muchas ocasiones hemos tenido ese tipo de evidencias. Cuando eso cristaliza en una experiencia objetiva, normalmente esa experiencia objetiva adopta una forma exótica que sugiere lo extraterrestre o lo que maneja una tecnología muy avanzada y muy diferente a la nuestra. Lo que te lleva después a la impresión de que tal vez sea todo lo mismo, lo que pasa es que ellos adoptan diferentes papeles según la conveniencia, según la identidad del sujeto que contactan, según la conveniencia de esa sociedad, de ese grupo en ese momento, y que manejan cualquier cosa que pueda serles útiles para, no sé para qué, aparentemente para el manejo de esas personas, ¿no? Vamos a ceder la palabra un momento al público. Por favor, ¿usted cómo se llama? Ricardo Beltrán. ¿Quería usted hacer una pregunta? Sí, quería hacer una pregunta, pero antes con un preliminar, y es que hubo un contactado hace 3.650 años que se llamaba Moisés y vio una zarza arder sin que se quemara. Entonces, en estos tiempos, también yo, como un contacto,
desde el año 78 no he parado de recibir pues acontecimientos que para la humanidad serían comunes, pero un poco extraños. Estos bolígrafos, al recibir una psicografía escrita, primero el negro y después el bolígrafo azul, son dos, fueron fundidos el acero y el metal de las puntas en fracciones de segundo. Yo quisiera saber qué fuerza ejerce influencia para que en fracciones de segundo el metal y el acero de los bolígrafos sean fundidos sobre el papel sin que se queme el papel ni el plástico de los bolígrafos. Entonces, esto fue una acción que con anterioridad yo fui recibiendo, marcando el 6 de mayo, meses atrás, como un día en el cual era el tiempo límite para la permisión del mal que el hombre vivía en la tierra. Y entonces, como señal de ese tiempo, ese 6 de mayo, que está relacionado con la Cruz de Mayo, tiempo en el cual se celebra el Festival del Buda, es un festival de la sabiduría. Entonces, en ese mismo tiempo y en ese mismo lugar, con relación al ascendente del sol, pues ese bolígrafo en ese punto, que es una zona de Teruel, fue calcinado en el papel, y el papel está intacto. Yo quisiera saber qué fuerza, al igual que la zarza de Moisés no se calcinaba, qué fuerza hizo que ni el papel se calcinara, ni el bolígrafo se calcinara, pero 7, 8 milímetros, que aquí está, lo pueden ver ustedes, fueron calcinados. Y se necesita físicamente 1400 grados de temperatura para fundir el metal y el acero. A ver, ¿quién quiere contestar? Yo te contesto, mire, este es un ejemplo típico de lo que es un contactado, que tiene un lío. Yo le admito todos lo que me acaba de decir, pero bueno, yo digo, al acabar todo eso, digo, bueno, ¿y qué? Eso a mí no me interesa nada. A usted puede ser que le interese, pero para la humanidad eso no es nada. Le dijeron el 6 de mayo, ¿qué pasa? Se va a acabar el mayo. No, es como un sello de que se daba un tiempo límite de la permisión del mal. Eso se lo han dicho a miles de contactados, y el mundo sigue dando vueltas y sigue dando vueltas tranquilamente. Sí, pero la Tierra y toda la sociedad mundial que habita la Tierra está viviendo una transmutación. Todo el sistema se está transmutando a nivel político. Está habiendo una transmutación, una mutación. El problema es siempre, muchos vienen con una cantidad de cosas y traen todos los mensajes de los cuales hablaremos después, pero al acabar uno dice, bueno, ¿y qué? Sigamos viviendo, sigamos comiendo, sigamos leyendo y sigamos siendo seres racionales. Y sigamos, pásale el micrófono a una señora que también quiere hablar, por favor. Buenas tardes, soy Ana María y voy a explicarles más o menos, mi hija y yo, a raíz del 82, pues vimos un platillo, lo que se dice un ovni, más salir las nodrizas, que eran 4 o 5. Ese día casi me muero yo porque yo corría, era un sitio donde había casas, Yo corría por la carretera y de momento yo me quedé paralizada porque me querían decir que no era malo, que era bueno. Después de que ha pasado todo esto, mi hija y yo viviendo solas, mi hija con 11 años, nosotros salíamos a la calle y las calles se nos apagaban totalmente a oscuras. Según nosotras íbamos pasando, se iban encendiendo las luces detrás de nosotras. Entonces, nosotros era un pánico bárbaro, porque yo decía, ¿cómo puede ser tal cosa? Si nosotros no hacemos nada, si nosotros no hemos hecho nada en contra de nadie. Yo es que estoy muy confundida, de verdad, se lo digo, muy confundida. Y quisiera saber por qué nos ha pasado, porque nosotros de irnos mi hija y yo a tomar un cafecito, a tomar lo que sea, y salir, era nodriza, no era un ovni, era nodriza, salir de una oscuridad a una velocidad, es espampanante, sí. Darnos la vuelta a la cabeza y se quedó clavada. Mi hija y yo salimos a tomar algo. Porque ellos piden respuestas y yo no tengo respuestas, no tenemos respuestas, yo creo. El caso es típico, ven algo y de repente comienzan a suceder un montón de cosas, ¿no? Pero no hay ninguna explicación. Probablemente, a lo mejor, gran parte de las cosas que suceden después las están provocando ellos mismos, con ese inmenso potencial que tiene la mente. La mente es capaz de fundir bolígrafos y otras muchas cosas. A lo mejor hay algo detrás que lo está provocando, pero si lo está provocando, ¿para qué? ¿Hilde? Yo creo que estos fenómenos, cuando producen miedo, son negativos. Si no producen miedo, entonces son los superiores, que son los que a mí me interesan, los seres superiores.
Los inferiores producen miedo y entonces lo que hay que hacer es, si se puede, cortar, rezar, elevar las vibraciones, enviar vibraciones de amor que son las más altas, y entonces los negativos se retiran inmediatamente. Yo creo que esto es un poco subjetivo, ¿no? Sí. ¿Cómo son Pero esto sí. ¿Cómo son los extraterrestres o en qué vehículos nos visitan? Vamos a recordarle a Fernando Jiménez del Oso, y él nos lo recuerda a nosotros, aquella serie de televisión, La Puerta del Misterio, en donde él nos lo explicaba. Desde el típico, como el que vio Kenneth Arnold en el año 47, que es un disco aplanado, al otro también extraordinariamente frecuente, de forma de sombrero o forma de platillo, que tiene una variante. Una esfera más o menos aplastada con una especie de alerón que recuerda al planeta Saturno. Tampoco son raras las formas de hongo o forma de paracaídas, las esferas aplastadas, dotadas a veces de una especie de protuberancia. También son muy frecuentes en relación sobre todo con el mar las esferas puras, generalmente de un color anaranjado. Hay otras variedades, la forma elíptica, la forma triangular, la forma de cigarro, la forma cilíndrica, que se asocia con frecuencia a las naves nodrizas o naves portadoras. Y por último también son frecuentes unos simples puntos de luz, esos célebres Foo Fighters que ustedes recuerdan bien. Pero además el tema se complica si tenemos en cuenta que los ovnis durante su trayectoria cambian con frecuencia de forma, se dividen en dos o incluso se esfuman en el aire como una especie de fantasma. Una persona muy alta, de unos 2 metros, de un muy bien hecho, una chulo muy bien hecho, y vestido como de pana. Y vi como de esta calle salía una cosa rara, alta, y era como una persona, pero muy alta. Tenía los pies descubiertos que le brillaban en la cabeza como un tronco de con. Veíamos perfectamente ese ser de unas proporciones exageradas, aproximadamente podían cifrarse unos 3 metros, 3 metros y medio. 2 individuos que vimos debían tener como 1,30 metros, 1,40 metros. Largos brazos, o sea, los brazos eran mucho más largos de lo normal. Las piernas cortas. La cabeza no la pudimos decir porque llevaba como una especie de escafandra. Y iban todos vestidos de negro. Fernando. En aquella serie, que eran 10 programas de 1 hora, entrevistamos a muchos testigos del fenómeno OVNI. Y una de las cosas que llama la atención precisamente es la disparidad en las observaciones. Aunque podías establecer algunos grupos, en general cada cual lo matizaba de una manera diferente. Lo que es lógico en la visión, en la contemplación de cualquier acontecimiento hay un aspecto subjetivo. Pero luego además en el caso de los ovnis, pues ellos mismos parecen ser elásticos en alguna medida y variar su forma. Cuenta mucho la distancia, cuenta mucho la luz del sol en ese momento según les esté iluminando, pero claro, es evidente que el que está hablando de un platillo no se está refiriendo a un cilindro o no se está refiriendo a una esfera. Y podrías agrupar, cuando menos, como hacía yo entonces en ese programa, varios tipos. Pero lo que llama la atención es la enorme diversidad. Miriam. Estoy completamente de acuerdo y hay además algo muy curioso. Con respecto a las naves, se han estudiado mucho las formas que tienen las naves, pero no se ha caído en la cuenta de algo curiosísimo, que un día me encontré viendo un catálogo soviético de nubes electrónicas atómicas, que es frecuentísimo que las distintas formas que adopten son las formas que tienen las nubes electrónicas de los átomos. O sea, es como si fueran gigantescos átomos las propias naves, y muchas veces el comportamiento puede tener que ver con eso. Y eso explicaría muchas cosas en ese funcionamiento. Y en cuanto a los tripulantes, pues la experiencia que nosotros tuvimos fue un encuentro con una serie de caballeros que tenían como, digo caballeros porque parecían todos tíos, como de 1,80 m, 1,85 m, y luego al final apareció uno, todos llevaban una escafandra con un cristal oscuro, y no llevaba escafandra y medía unos 2,30 metros. Y tenía el aspecto clásico del de Adamski, solo que más alto que el de Adamski. Y algo que irradiaba una fuerza gigantesca. Pero unos años después, cuando hicimos la operación Unidad Planetaria, que hace pocos años Miguel repitió en el llano Nucanca, cuando hicimos por primera vez, que fue algo precioso, hubo en todo el mundo unos 3 millones de personas ese día conectando, se hicieron una serie de fotografías. Juanjo Benítez estaba con nosotros allá y de pronto dijo:
Fijaros, si se está todo iluminando todo el Valle de Ucanca, no lo vimos ninguno, solo lo vio él, pero un fotógrafo amigo que se puso a hacer unas fotos allá, sacó el Valle de Ucanca totalmente iluminado y una serie de figuras, algunas de más de 6 metros, que estaban como circulando entre los coches, se venían las siluetas. Y otra figura que tenía una escafandra, un personaje que tendría unos 3 metros. Hay variedad total y yo creo que depende, pues, no sé, de 1000 factores, lo mismo que las formas de contacto. No, yo quiero recordar a los televidentes que no todo, hay muchos contactados, porque estamos hablando de contactismo, hay muchos contactados que no necesitan para nada ovni, no hay ovni por ninguna cosa. El problema del contactismo, la esencia es que el hombre empieza a recibir dentro mensajes, le habla a alguien. Una de las formas que los contactadores, vamos a decir, adoptan es a través de hombrecitos, grandes o pequeños, porque la variedad es enorme, y vienen en ovnis y por ahí, pero muchos nunca han visto un ovni. Por ejemplo, todos los fundadores de religiones hablaban con Dios, ellos creían que era Dios, pero no veían nunca un ovni. ¿Tú crees que es cuestión psíquica, José? Yo creo que hay una parte importante de cuestión psíquica, pero no hay que desmerecer ni mucho menos el otro aspecto, que es la posibilidad de que estemos siendo visitados por otras entidades pertenecientes a otros lugares o a otros mundos, ¿no? Pero hay algo importante de lo que ha dicho Salvador ahora mismo, y es que muchas veces los contactados no saben con quién contactan. O sea, no hay ovni que vean exactamente, sino que escuchan voces, contactan a través de psicografía, como antes decía este señor, hacen el famoso juego de la Ouija. Es decir, utilizan toda una serie de medios y realmente no hay una cuestión real, de fondo, real en el sentido visual del término, ¿no?, que les induzca a creer que realmente hay una entidad extraterrestre detrás de todo ello. Yo creo que eso es importante de tener en cuenta a la hora de valorar el tema. ¿Quién nos dice realmente que todos estos temas sobre los que estamos discutiendo no son sino una transgresión de lo que podía haber sido el espiritismo del siglo pasado? Yo creo que, en cierta medida, Fernando nos podría hablar muchísimo en ese sentido, porque conoce muy bien el contexto espírita. Pues mira, es decir, ¿en qué medida han sido adoptados, no? Yo la verdad es que sí que tengo una experiencia muy directa en movidas, movimientos de tipo espiritual. Es decir, la asociación que nosotros dirigíamos durante estos 11 años, pues ha recogido todo ese tipo de personas que, movidos por una, pues bueno, por una forma de vivencia espiritual, se ha encontrado con un montón de entidades. Pero también es verdad que, por ejemplo, nosotros hemos datado que tenemos unos 10 o 12 mesías encarnados, la Virgen abunda por todos los sitios, los contactados no son legión, son miles. Ahora, el contenido real, después de todos estos años, del mensaje, que es lo que importa, y en definitiva eso es lo que importa, es de validez es del 1 por millón, es decir, hay muy poco. Experiencias subjetivas todas. Ahora, lo que se ha podido datar, que realmente es importante, y está en el mensaje, no está en la tipología ni en las formas, en eso estoy de acuerdo, es suficientemente importante como para que la humanidad considere que estamos en un verdadero cambio, ¿no? Entonces yo lo que siempre he valorado ha sido el mensaje que trae el contacto. Porque quien más o quien menos ha tenido experiencias desde místicas a paranormales o mentales, o incluso la propia proyección mental. Pero sí que he valorado, por ejemplo, mira, una cosa interesante que yo sí que me sorprendió gratamente, ¿no? Nosotros esperábamos una confirmación de una investigación que teníamos que duraba 2 años. Y entonces yo, mentalmente, como me he imaginado siempre que estas entidades, o las que a mí me interesan, son superiores, les dije que no traerían la navecita para sacar la foto, sino que me dieran una respuesta que entrara en mi plano intelectual. Y que además que fuera por astrología, por ejemplo. Evidentemente la astrología no es un lenguaje que esté a nivel común. Y estos señores pues lo hicieron de esta manera. Y ahí sí que ya me ofrece menos dudas el contacto. En una casa totalmente cerrada, un bolígrafo escribió sobre el techo de una pared, a través de un lenguaje binario de puntos sin rayas, sin intervención humana, la casa totalmente cerrada, escribió toda la pared de una forma indeleble, es decir, además no se puede repetir por mano humana ni por máquina, y al final lo que yo les pedía, que me confirmaran unas fechas, dibujaron el signo de Leo y el nodo lunar que corresponde al eclipse. Entonces dije, bendito sea el contacto, porque me han respondido con las premisas que yo puse, es decir, yo les dije que me respondieran como yo quería que me respondieran, no con la navecita que hemos fotografiado muchas. Entonces, lo que sí me da a entender que lo que se contactó no fue subjetivo, o en definitiva éramos un grupo que preguntamos y además era en una casa cerrada y además saben astrología por lo menos. Esto me hace recordar algo que tenía ahí archivado en el fondo de la memoria. Los contactos nuestros en su momento fueron importantísimos porque creo
que fue la primera vez que se siguieron con un rigor científico extraordinario. Se fabricaron, teníamos en el equipo nuestro pues un ingeniero electrónico, técnicos en ordenadores, que entonces eran pues muy grandes, muy complicados, y se fabricaron una serie de aparatos bajo diseño que se recibía de ellos para poder registrar el segundo contacto que tuvo lugar el 23 de septiembre, lo que se llamó Operación 23 del año 75. Entonces, todos los aparatos que se diseñaron sirvieron para registrar toda aquella operación con todo lujo de detalles, pero además se les pidió también una demostración tecnológica. Y entonces, por medio de la Ouija, dieron un programa en código binario y al pasarlo por la máquina, el técnico que teníamos en ordenadores, lo que salió fue el dibujo de una nave y el nombre del personaje que contactaba habitualmente con nosotros. Fue absolutamente asombroso. Que se llamaba Demeter. Bueno, pues, pienso que es suficientemente expresivo estos dos testimonios, que está claro que existe el aspecto subjetivo dentro del contactismo, que pienso que además que el contactado participa, colabora e incluso propicia el contacto. No pienso que contacten con quien quieran, sino con quien se deja contactar, por lo menos en muchos de los casos. Pero que aparte de las implicaciones subjetivas, místicas y de todo tipo, hay una serie de respuestas objetivables, como esas que se han dicho ahora, que no implican la procedencia, el origen de un sitio o de otro, pero sí la realidad del fenómeno, y que el contacto se establece realmente con alguien que tiene un conocimiento, no voy a decir una espiritualidad superior, pero sí un conocimiento superior. Lo de la espiritualidad es discutible, Salvador lo sabe muy bien, porque a veces utilizan ese conocimiento superior, esos medios superiores para manipulaciones no precisamente muy éticas, ¿no? Pero yo creo que no hay ninguna duda de que el contacto existe, aparte de lo subjetivo, y que se produce con entidades del tipo que sean, que tienen unos conocimientos amplios y un poder bastante, desde un punto de vista técnico y de manejo de la física, yo te diría que asombroso. Miguel, yo apuntaría todavía un dato más respecto a eso. Yo creo que incluso hay una especie de plan, quizá preconcebido por una inteligencia superior a lo largo de mucho tiempo para tratar de acostumbrar al ser humano a esas presencias. El cambio que ha ido habiendo en las naves, cómo se van asemejando a la estructura que tenemos en la Tierra, siempre un poquito por delante. Y yo creo que es lo más importante, estamos sintiendo que ese fenómeno está a punto de dar la respuesta dentro de poco. De esto vamos a seguir hablando. Vamos a, primero, un joven que quería hablar. ¿Cómo se llama usted? Me llamo José Luis Urgel. Sí, quería preguntar sobre lo que hemos visto antes de la forma de las naves espaciales y demás. He leído que, por lo visto, uno de los informes que se hicieron sobre bueno, pues los tipos de naves que hay, los tipos de extraterrestres, que creo que se llamaba el informe Matrix, me gustaría preguntarle pues, a alguno de sus invitados qué es exactamente este informe y qué grado de veracidad tiene. El informe Matrix es un conjunto tremendo de documentos que hay de todo lo que está sucediendo ahora últimamente, y como en todas estas cosas está lo verdadero mezclado con lo falso, y es un verdadero lío, ¿entiendes? Pero como todo este fenómeno. Ahora lo que yo quiero decir, y va así de soslayo a lo que dijiste tú, oyendo a Liserio y oyendo a Emilio Borbón, yo admito los hechos siempre. Sin embargo, a todas estas cosas yo le llamo los juegos de los dioses. Es decir, esas entidades juegan con nosotros igual que nosotros, porque nosotros somos a ellos como los animales son a nosotros. Yo, en mi libro La Granja Humana, esa es mi tesis, ¿verdad? Y es la única explicación que hay, si no, no podemos explicar la manera absurda. Miguel dice que hay un plan. Yo no creo que haya plan, sino que siguen jugando con nosotros, ayudando. Algunos ayudan y otros no, porque nosotros a los animales también, a muchos los ayudamos y los criamos y por ahí los queremos, y otros los sacrificamos, ¿verdad? No. Y además dice que hay algo que está a punto de terminar. Me ha llamado mucho la atención, Miguel. Yo estoy convencido que va a ocurrir algo, quizás sea también una idea un poco loca, ¿no? Pero como todos estamos un poco locos, los que estamos metidos en estos temas, pues me atrevo a decir que dentro de poco va a ocurrir algo. Pero ves, yo no estoy muy de acuerdo contigo. ¿Algo como qué? Quizá a lo mejor un avistamiento, una presencia o un contacto que no se pueda desmentir. Dicen que ha habido muchos. Más avistamiento que el de Bélgica hace 2 años. Allí intervino hasta los políticos. Que son los últimos en querer enterar. ¿Van a hacer simplemente porque se están divirtiendo con nosotros? Es que yo creo que son juegos, yo le llamo juegos, se vienen jugando desde que nos criaron. Todas las religiones son un juego macabro que han tenido con la humanidad. Las religiones teóricamente han servido para crear una serie de pautas para que el ser humano evolucione. Las religiones le han hecho mucho más daño a la humanidad. Mira, los tienes todavía, hace miles de años los han ido esperando. Lo que está pasando ahora en Yugoslavia es una cosa clara, ¿verdad? Pelea siempre. La historia humana es la historia de las peleas de los credos religiosos unos contra otros. ¿Por qué dices que Israel es un pueblo contacto?
Bueno, un juego macabro también es el pueblo escogido, es el pueblo aparejado. De modo que yo he dicho 1000 veces, si Yamé me quiere escoger, digo, por favor, no me escojas a mí, porque si me vas a defender como a tu pueblo... Mira, hay una gran diferencia. Yo conozco los trabajos de Freixedo, que son fantásticos. Es una de las personas más inteligentes que hay en este argumento. Lo que pasa es que hay una cuestión de base. Y eso lo puedes ver en el contactismo diario, que tú lo has seguido. El contacto o la revelación del maestro, del Dios, es así. Ahora, la religión es hecha por hombres, manipulada por hombres y transmitida por hombres. No hay que mezclar la revelación, que es sintética, conceptual, chiquitina, y toda la manipulación posterior a la revelación, que estoy de acuerdo contigo, pero que no tiene que ver nada con los dioses. Es de hombres, para hombres y por hombres. Pero primero, ¿por qué Dios no habla más claro? Segundo, yo no tengo que ver manipulación, yo tengo que leer de Génesis nada más, directo. Y yo me encuentro con ese señor, del cual hemos hablado 1000 veces, con Yahvé, y no hay que manipular. Yahvé era un criminal. Caramba. No. Yahvé es un invento hecho por un pueblo resentido que sale de Egipto sojuzgado, manipulado, y por necesidad psicológica fabrican un dios vengador porque no les quedaba otro remedio. Bueno, ahora, eso es cosa de hombres y para hombres, pero el contacto extraterrestre, que pienso que es muy sintético, no está para ser juzgado por nosotros, sino para ser comprendido. Yo no creo que es el problema que nos engañan los dioses, sino que nosotros no sabemos escucharles. Yo quisiera introducir una nueva pregunta. Primero Fernando. Es decir, hay un aspecto ahí que es curioso. Cuando hay esa verificación, esa comprobación del nivel intelectual y de conocimientos de ese que te contacta, y además su capacidad técnica, o más allá, su capacidad de controlar la materia, te da una prueba como esa. A partir de ese momento, ¿eso quiere decir que lo que él te vaya a contar a partir de ese momento es cierto? No. Es que esa es la cuestión. La cuestión. ¿Sabes, Fernando, lo que es importante? Esto va al hilo de lo que dice Salvador. Es que hay dos aspectos en los contactados. Uno, que inmediatamente esa prueba de superioridad, por decirlo así, coloca al contactado en una posición de corderito que acepta todo lo que le dicen sin discusión, y luego el otro contactado, como Emilio, por ejemplo, aquí muy cerca, o como tú, que sigue conservando su capacidad de discernimiento, y pese a las pruebas de toda esa superioridad técnica, intelectual y demás, es capaz de decir, bueno, esto será muy importante, pero a mí no me convence y yo por ahí no voy. Estoy de acuerdo. Seguiremos discutiendo, pero será un contactado y un abducido. ¿Qué diferencia hay, Emilio? Bueno, como decía al principio, si abducción tiene de una connotación de secuestro, es decir, de que eres arrastrado a un sitio donde no quieres ir, pues por lo que a mí se refiere, yo no soy un abducido y he estado dentro de una nave durante 1 hora 35 minutos. Luego he seguido teniendo contactos, aunque que yo sepa, conscientemente no está en ninguna otra nave. Me los he encontrado docenas de veces, han seguido a los aviones a los que yo he ido, se han comunicado conmigo y con otros amigos por 1000 procedimientos, desde comprar un paquete de cigarrillos, abrirlo y tirar así de una cosa que salía y haber un mensaje plastificado diciendo en tal sitio a tal hora, como le ha pasado a Ricardo Strosa, muchas veces a recibir pues en sueños, en meditación, por la ouija, en psicofonías, por teléfono. Por 1000 procedimientos. Pero la abducción, en el sentido estricto como que se está utilizando, yo creo que es posible que se dé con mucha gente, pero hay mucha gente, muchísima, que quiere voluntariamente establecer ese contacto. A mí me están diciendo todos los días, si yo pudiera, y no se consigue el contacto. Entonces, para mí, todo esto, cuando es voluntario, es simple contacto, puro. Pero también está el factor de hostilidad, ¿no? Es decir, no me he encontrado con él. Pretendidamente, los abducidos suelen tener una experiencia desgarradora, que los marca de por vida, que les... es decir, igual que el contactado tiene un camino, llamémosle así, voluntarioso, de seguir con la tarea, de dar unos mensajes, de llegar a una conclusión final que puede ser aprovechada por el resto de los mortales, el abducido no, se siente mermado, aunque luego cuando uno trata de arañar y profundizar en la mente de esa persona, descubre que puede en algún momento esconder algún tipo de placer con ese tipo de experiencias. Pero normalmente suelen ser desgarradoras, desde violaciones, desde mutilaciones, hasta realmente secuelas psicológicas que duren de por vida. Escuchemos una experiencia. Me tienen en la camilla, me quitan todo, yo hasta tenía vergüenza de quitarme la ropa. Me tienden allí y sacan toda clase de cosas, de instrumentos, me rodean, 7, 8. Recuerdo perfectamente la lámpara, una lámpara de quirófano, igual. Pero la luz era floja, ¿eh? Todo el episodio en esta nave alta era una luz pequeña, vamos, tan floja que a mí me molestaba no poder ver bien. Allí me rodean y uno me corta un poquito de pelo,
Seguramente también me quitaron pelos de la ceja, porque días después mi madre me riñó, yo no recordaba haberme tocado. Recuerdo una navaja que me pasaban, pero decía, vaya, esto no corta, me la pasan plana. Y agujas, en fin, todo esto lo recuerdo. Entonces me fijé en la mano, con el guante. Yo solo tenía 4 dedos. Y me quedé tan sorprendida y dije que se la quería ver. Pues aquel se quitó su guante. Los demás se horrorizaron de que se quitara el guante. Y dije, ¡ay no, por Dios! El caso es que se quitó el guante y estuve tocándole toda la mano. Tenía las uñas estrechas y muy largas. Y además estos dedos estaban como amoratados. Eso me acuerdo muy bien. Entonces, cuando yo me harté de verle su mano, dije, ¿todos sois iguales? Dijo, sí, todos me enseñaron las manos, menos una de ellas, la que estaba hacia mi derecha, era una chica. Dijo, menos esta, porque su madre es de la tierra. Y ella me enseñó las manos y tenía 5 dedos. Digamos que sí. Sí, mira, es cierto eso que cuentan algunos abducidos, donde hay esa intervención por seres extraterrestres. A mí me da mucha pena, porque ahí sí que hay una manipulación, como dice Salvador Freixedo, y a lo mejor una manipulación genética. Se dan los casos de montones de mujeres que no están embarazadas, tienen algún tipo de experiencia parecida a esta, un sueño, que entran pequeños individuos en su habitación y luego se ve que están embarazadas, un embarazo que desaparece a los 3 meses. Entonces sería una pena que todo este gran lío de los extraterrestres fuera porque nos están manipulando y que están en definitiva tratándonos como animales, como dice Salvador, incluso aprovechándose de nosotros. Claro, es que ¿qué distingue lo que es un mensaje real de lo que no es un mensaje real, de lo que puede ser un ruido psíquico, de lo que realmente es una experiencia vívida, ¿no? Como decía Miguel, a mediados de los años 87, 88, se recogen en nuestro país una cantidad ingente de experiencias realmente desgarradoras por parte de mujeres, fundamentalmente, que dicen haber sido violadas, que dicen haber sido secuestradas por entidades extraterrestres. Pero el ovni no aparece por ninguna parte, como antes decía también Fernando. Es decir, cada vez contactamos más, pero no sabemos con quién. ¿Entienden? Desde luego no todos serán reales, pero los que son reales de estas abducciones, yo tengo entendido que es que hay una clase de gente de algún planeta que tienen problemas genéticos y entonces vienen a la Tierra a hacer pruebas para ver si pueden obviar esos problemas. Mira, yo quiero decir, para algún oyente súper científico que crea que estamos hablando de cosas que eso y lo tiran a la basura, quiero decirles que de esto hay más pruebas de que existió Jesucristo, de que existió sabe Dios quién. Porque hay veces que, por ejemplo, les cuento un caso concreto. Uno de estos contactados, prescindiendo a quien lo contacte, etcétera, dice, mañana se va a ver una luz. Y efectivamente toda la ciudad vio la luz, pero es que en la ciudad cercana, en el pueblo cercano, un periodista fotografió aquello y salió en el periódico al día siguiente, de modo que eso está corroborado. El que no quiera creer, pues que Dios lo bendiga y que no siga creyendo, pero para mí lo que me da no sé qué, es que la humanidad que se llama científica, los dirigentes están de espaldas a esto. Y es que yo también quiero decir a los televidentes que hay oficinas enteras que se han gastado millones de dólares en tratar de que la humanidad no se dé cuenta de este enorme hecho, que es que en realidad hay otros seres inteligentes, vengan de donde vengan, que están manipulando a la humanidad desde siempre, y el hombre tiene que ir ya despertando de que tenemos que hacer fuera todas las teologías, a estar adorando a Dios. Cada religión adora a su Dios y se hinca de rodillas. No, el centro de la futura teología tiene que ser el hombre para hacer del hombre un superhombre, evolucionar, y no como somos ahora esclavos de los diversos dioses. Y el mensaje o el grito del hombre hacia el cosmos y hacia las esferas en la noche oscura parecía hasta ahora que podía ser, hay alguien ahí, pero por lo que están hablando habría que preguntar, ¿hay algún Dios por ahí? Música de las esferas.
Emilio Burgón. Desde mi punto de vista, ya que nos metemos en los textos bíblicos, el texto bíblico es algo fabuloso, fastuoso, que está concebido para cuando la humanidad, para que pudiera ser entendido en toda su dimensión, cuando la humanidad alcanzara un nivel tecnológico suficiente. Esto puede parecer un disparate, pero a lo largo de la historia la humanidad ha ido evolucionando. De acuerdo con los planteamientos de la reencarnación, los que existían hace 2000 años, pues somos los que existimos hoy, que nos hemos ido lanzando la pelota hacia adelante, lanzando el mensaje hasta que estuviéramos en un momento en que pudiéramos desvelar todo eso. La información de dónde viene, eso ya no me atrevo a decirlo, pero está perfectamente estructurada. Todas las divinidades, Yahvé, Elohim, El, Yahvé Elohim, Yahvé Sebaot, todos los nombres de Dios que vienen en la Biblia, son dioses realmente que tienen funciones lo mismo que en cualquier otra mitología sobre ciertas áreas del universo. Y para el tiempo final está previsto que lo que estaba claramente previsto, que todo lo que había ahí escondido, que iba dirigido al hombre, al individuo, no a la masa, que esto también es muy importante, a la masa se le llama la atención para que se fije y los individuos se desarrollan a nivel, pues eso, individual, para que el individuo pudiera comprender los grandes misterios del universo y pudiera entroncarse con toda la dinámica energética que hay en él. Los códigos que desvelan esto son los inherentes a la estructura de la Cábala, que es un código cifrado que permite sacar 4 textos que hay escondidos dentro del texto bíblico y que uno de ellos, por lo menos uno de ellos es tecnológico. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado en el Evangelio con la descripción del ADN. El ADN se descubre en los años 50. Y ahí está perfectamente claro. ¿José? Sí, al hilo de lo que decía Emilio Burgón, el espectador se puede hacer una idea de que la identidad de estos seres, pues si Yahvé, Jesucristo, etcétera, etcétera, pues solamente la religión o el contexto judeo-cristiano es quien tiene la realidad de todas estas cosas. ¿Qué pasa con Alá? ¿Qué pasa con Krishna? ¿Qué pasa con Buda? ¿Qué pasa con el resto de las religiones? ¿Es que ahí no se producen los contactos? ¿Es que ahí no existen verdades trascendentales? ¿Solamente el cristianismo tiene la verdad? Yo creo que es un tema lo que yo he interesante, podido ¿no? ver, todas las religiones dan el mismo mensaje, todas, no importa cuál sea. Y además Eso es un poco el mensaje sincrético, ¿no? prácticamente calcado. Lo que pasa es que a las religiones se les han ido apostillando, se les han ido agregando una serie de elementos de los que han querido perfeccionar la perfección, porque el mensaje en todos los casos es de una enorme simplicidad. La finalidad es que cada ser se descubra a sí mismo, que descubra que su Dios está en él y no tiene que buscar en ninguna otra parte. Y esa experiencia que siempre es subjetiva y no puede ser objetiva jamás, porque, bueno, desde mi punto de vista el objetivo prácticamente no existe, ya que son percepciones que cada uno tenemos a través de nuestros mecanismos diferenciados y diferentes de unos de otros, aunque no sea más que por nuestro código genético. Esa experiencia religiosa se trata de depurar, y la esencia de las religiones es lo que está contenida bajo los códigos en todas las religiones que tienen también estos códigos. Todas. Bien, apuntando un poco lo que decía o preguntaba Josep, yo he tenido la oportunidad de estar con los Torais en el desierto y ellos hablan también de contactos con esas entidades y yo creo que están en todos los lugares. También respecto a lo que tú decías, Emilio, lo de la Biblia, que hay una especie de saber tecnológico, ¿no crees que ese es el tiempo en el que ya estamos descubriendo el saber tecnológico? Así es, pero es que hay aspectos que solamente en este momento estamos en condiciones de entenderlo. Gracias, por ejemplo, a la informática. Pero hay una cosa que yo quisiera que me concretases. Me hablas del Dios interior, de volver a uno mismo, etcétera, etcétera. Una pregunta. ¿Hay entidades fuera del hombre, fuera de la tierra? ¿Hay o no hay entidades? Para mí, por supuesto, entidades hay por todas partes. ¿Y entran en contacto con los hombres? Sí, sin duda. A pesar de todo, el hombre tiene que encontrarse a sí mismo y no perderse tan Son detonadores. Para mí, esas entidades no son más que elementos de provocación para que el hombre entre en una dinámica de descubrimiento. Vamos a ver, yo digo que si todas las religiones en el fondo dicen lo mismo, deduzco, Dios es bien torpe en comunicarse con los hombres. No sabe hacerlo porque, fíjate, las religiones hoy son diametralmente opuestas. Dios debía haber previsto ciertamente algo. Entonces, el que Dios que hablas tú, de que está medio escondido ahí, hay claves en la Biblia y luego en la Cábala y por ahí, yo digo, a mí no me gusta un Dios tan enrevesado. Me gusta un Dios que me hable como el papá al niño, de modo que se baja a él para que le entienda. Por último, yo he cambiado, gracias a toda esta tecnología, enormemente mi manera de concebir a Dios. Antes concebía como un buen fanatiquito, ¿verdad?, cristiano, concebía al Dios que después lo eché de mi cabeza, al Dios de la Biblia y ni siquiera al Dios del Nuevo Testamento. Yo hoy día digo, la teología del Dios verdadero es falsa. La teología de los dioses falsos, de estos que estamos hablando, esa es la verdadera.
Quizá en ti ha ocurrido lo que pretende el fenómeno, aparentemente siendo un detonador, has descubierto la verdad trabajando dentro de ti mismo. A lo mejor ha ocurrido eso. Y respecto a lo que decíamos antes de los dioses, siguiendo con el tema de la Biblia, a lo mejor los ángeles del ayer, los dioses del ayer, son los extraterrestres hoy que se están mostrando con el mismo mensaje para que tratemos de entenderlo. Y ahí en raíz con lo que te decía, la idea loca, a lo mejor estamos a punto de entenderlo todo y a punto de que ellos vuelvan, como dice la tradición, y que nos encontremos con ellos. Fernando. No, y estaba pensando que pecamos de un cierto provincianismo, ¿no? Porque se plantea Emilio, y lo conozco suficientemente bien como para saber que si lo dice no es gratuitamente. Aún ciertamente, suponiendo que haya esa información puesta por el mismo hombre, por ese hombre trasunto de Dios, no por ese Dios colérico y absurdo, para que el mismo hombre descubra o reinterprete o valore adecuadamente el mensaje 2.000 o 3.000 o 4.000 o 5.000 años después. Eso nos sitúa en un paréntesis histórico muy breve. La humanidad lleva sobre este planeta pues cientos de miles de años, ¿no? En el peor de los casos, probablemente o posiblemente de millones. Algún día tal vez se descubra. Tiene que haber habido otro tipo de mensajes de esas características, otro tipo de lenguaje críptico para descubrirse después. Y al final la pregunta sería la que hacía Salvador al inicio de este programa. ¿Y todo eso para qué? Realmente es imprescindible captar ese lenguaje, ese mensaje escrito en la Biblia o en cualquier texto de cualquier época, de cualquier cultura, para dar el salto, para evolucionar espiritualmente o para mejorar como hombre. Si no accedes a ese mensaje, estás fastidiado, ya no puedes evolucionar. Miseria. Hay una cosa que es curiosa y en eso estaremos todos de acuerdo, y es que en la mayoría de los contactos, o de los presuntos contactos en presencia física de tercer o cuarto grado, lo que se ve es que en ninguna nave existe colgada ni crucifijos, ni cuadros, ni elementos fetichistas o de adoración. Sus templos normalmente son sus propios cuerpos o sus propias virtudes. Pero hay un contacto, un supuesto contacto de un tal Mel Noel, un famoso coronel, teniente coronel de los años 50, que este hombre va con su escuadrilla y ve una serie de ovnis y le pregunta mentalmente si efectivamente ellos creen en Dios. Y todos los 5 o 6 pilotos escuchan por el audiófono, en voz, no en telepáticamente, suponiendo que esto sea cierto. Pero a mí lo que me importa es lo que dicen ellos. Y ellos dicen, nosotros creemos en la omnipotente fuerza que mueve 150 billones con B de universos. Yo creo que este Dios no tiene que ver absolutamente nada con la religión. Y el que ha investigado el fenómeno ovni y se ha metido en el platillo de una manera, aunque sea por la imaginación, no tiene que ver absolutamente nada la religión del hombre con la espiritualidad de estos señores. José. Sí, yo quería decir, en primer lugar, con quién contactan los contactadores. Es decir, si el mensaje que tienen que dar a conocer a la humanidad es un mensaje tan trascendente, tan importante para el designio de los hombres, ¿por qué eligen, y con perdón, porque hay varios contactados aquí, a personas que no van a poder cambiar el mundo? Emilio. Porque no se trata de cambiar el mundo, se trata de Pero sí cambiar al hombre, no, que se conciencie quien quiera. Yo quiero llegar a la verdadera esencia, es decir, esto no es, es decir, el contacto no es una experiencia para la humanidad, es una experiencia para el individuo. Josep, pero hay una cosa que quiero decir, por favor, que la humanidad lo cambia un solo hombre, no todos los hombres. Mira la historia y verás cómo es así. Emilio. Para mí, el concepto que tenemos de Dios, por supuesto que es falso y coincido 100% con lo que dice Salvador. Pero es que no se habla de el Dios que se describe en todas las religiones, que es el indescriptible, es el que no tiene nombre, lo que en hebreo se llama el Ein Sof Or, que está mucho más allá de cualquier clase de definición. Y ese Dios, ¿quién es? Eres tú y soy yo. Es Dios que ha decidido materializarse e investigar el mundo. Y tiene que descubrirse a sí mismo de acuerdo con unos programas establecidos por él para despertar cuando haya perdido la memoria. Esa es la idea. Es un disparate. Cada uno cree lo que quiere creer y ve las cosas como quiere. Y todos sabemos lo que debemos de hacer, pero no lo hacemos. Pues si los contactados nos envían, o a través de ellos nos llegan, un mensaje como el de Hilde, que cada uno crea lo que quiera creer y piense lo que quiera pensar. Saben ustedes que si quieren hablar con nosotros, pueden hacerlo a través de los teléfonos 346-8428 y 346-8407, con el prefijo 91, se llaman desde fuera de Madrid.
Si nos quieren ustedes escribir, háganlo al apartado 4499, código postal 28082 de Madrid. Y el próximo programa, sí, la reencarnación. Les esperamos. Buenas noches.